Am, yo sé que esta imagen está así como, ¿qué pasó aquí? Ahora imagínense verla en persona y más que eso, vivir a un lado de todo esto. Pero para explicarles esto hay que ir al inicio. Esta es la historia de Lucía y Ernesto. Ellos dos eran pareja, pero resultaba que Lucía justo había conseguido un trabajo nuevo en una ciudad diferente a donde vivían, así que decidieron, ¿sabes qué? Ya vamos a vivir juntos para irnos los dos a aquella nueva ciudad y pues comenzar una vida juntos. Así que comenzaron a buscar departamentos en esta nueva ciudad, pero ellos ya tenían prisa porque ya necesitaban que Lucía estuviera trabajando ahí. Ellos no conocían muy bien esta nueva ciudad, así que pues preguntaron a personas, oye, ¿cuál es alguna buena zona para vivir aquí? Y les dieron varias y ellos iban a buscar departamentos a esos lugares. Algunos estaban muy por fuera de su presupuesto, hasta que llegaron a una zona pues céntrica y vieron que había un anuncio de se renta departamento. El edificio estaba pues bastante antiguo, pero en buen estado, lugar céntrico, cerca del lugar de trabajo de Lucía, así que ellos inmediatamente llaman al número que decía ahí y les contesta un señor. Este señor les informa que de hecho están por desocuparse dos departamentos. Uno se desocupaba en una semana y el otro como en 3 semanas o alrededor de un mes, así que les podía rentar el que se desocupara primero. Lucía y Ernesto preguntan el precio y no pudieron decir que no porque el precio era considerablemente bajo comparado a los otros departamentos que pues ya habían visto anteriormente. Como estos departamentos aún estaban ocupados, pues el dueño no se los pudo enseñar así como tal, solamente llegó ahí al edificio, los dejó entrar, les enseñó pues cómo estaba todo y ellos sí vieron que pues bueno, le hacía falta algo de mantenimiento, pero en general el edificio estaba bien, así que ellos quedaron de que en una semana cuando el departamento se desocupara, ellos iban a entrar, dieron el depósito, todo lo que se tiene que hacer para rentar y se fueron a su ciudad de origen pues a empezar a empacar. Aquí está como el primer error creo yo, que no pudieron ver el departamento como tal. Pero por otro lado era la premura en la que ellos ya les surgía estar ahí para que Lucía entrara a su trabajo lo más pronto posible porque pues ya la estaban esperando. Pasa esa semana que ellos tenían que esperar mientras empacaron todo y pues se fueron a esta nueva ciudad muy emocionados y esperanzados con lo que les esperaba pues ya con su nueva vida juntos. Llegan al departamento y es que lo pueden ver por primera vez. Era un departamento pequeño, pero como acogedor, ya saben, como cálido, con los techos pues bastante altos y tenía, lo que les gustó mucho, pues unas ventanas grandes que dejaba entrar un montón de luz natural. La mudanza fue bastante sencilla para ellos y en lo que estaban subiendo cajas a su nuevo departamento, ellos dos esperaban tal vez encontrarse algún vecino para presentarse, pero pues no vieron a nadie. A Lucía se le hizo extraño, pero no pensó mucho en eso. Ya por fin tenían todas sus cosas en el departamento, se había ido el camión de mudanza y demás, y fue que Lucía hizo el comentario como de, oye, se siente medio extraño aquí, ¿no? A lo que Ernesto le contesta, no te empiezas a hacer ideas, es un edificio muy viejo, a lo mejor es la humedad o algo así lo que sientes, pero pues, y ya no pasa nada. Pasa la tarde, llega la noche y ellos intentan dormir. No pudieron dormir absolutamente nada y aquí fue donde notaron su error de que tal vez tuvieron que haber visto el departamento antes porque se escuchaba un montón de ruido desde la calle y adentro del edificio, ya que ellos escuchaban por el pasillo por fuera de su departamento como si alguien estuviera caminando descalzo. Tanto así que Ernesto se levantó en 2 ocasiones para fijarse por la puerta a ver si había algún vecino por el pasillo y no vio nada. Pero le decía a Lucía, no, pues es que tiene que ser algún vecino, sí o sí, y además pues nosotros no conocemos los ruidos del edificio, así que puede ser arriba, abajo, o sea, cualquier otro departamento, así que no te preocupes mucho. Ellos pensando en esto, tratando de adaptarse a su nueva vida, a su nuevo departamento, pues como que dejaban pasar ciertas cosas, pero conforme iban pasando las semanas, estos ruidos se hacían mucho más frecuentes y un poco más molestos. Porque además de escuchar estos pasos con pies descalzos, escuchaban como leves golpecitos como si vinieran del departamento de a un lado y además murmullos. En una ocasión que los dos estaban muy cansados y que estos constantes murmullos los estaban despertando, Ernesto optó por levantarse, salir al departamento de un lado, tocar la puerta para pedirles que por favor pues hicieran más silencio, pero nadie les abrió la puerta. Unas cuantas semanas más con estos ruidos constantes, decidieron ya hablarle al dueño del edificio para reportar que ellos no podían dormir por los constantes ruidos de aquel departamento.
Le llaman a este señor, él contesta súper despreocupado y les dice, qué raro que me estén diciendo eso porque el departamento que está a un lado de ustedes es el que se desocupó hace unas cuantas semanas y todavía no está rentado, así que esos ruidos que ustedes dicen seguramente vienen de otro lado. José y Ernesto pues se quedaron con esto de que pues sí, puede ser, o sea, tal vez lo estamos escuchando desde la calle y estamos confundiendo las cosas o algo así. El caso es que siguen pasando los días y llega una noche donde Lucía se despierta de golpe en la madrugada. Porque ya no eran los pasos ni los golpes lo que la despertó, sino que escuchaba risas y personas así como casi como rezando. Ella se quedó sentada en silencio en su cama como para ver ahora sí de dónde venía este ruido y se fue acercando poco a poco a la pared que estaba justo al departamento de a un lado para ver si venía de ahí. Y Lucía pensó así como, es ridículo que nos diga, pues, el señor rentero que ese departamento está ocupado cuando yo estoy escuchando que están cantando, riéndose y casi rezando. Despertó a Ernesto, Ernesto también escuchó esto mismo y dijo, esto ya es ridículo. Voy a llamar mañana a este señor porque seguramente dejó que alguien se metiera y en esta ocasión están haciendo alguna fiesta o algo así y esto no es posible, tenemos semanas sin dormir bien. Al día siguiente, Ernesto le llama de nuevo al señor y este señor ya contesta como en un tono de voz como que ya estaba harto porque sí, de hecho Lucía y Ernesto le habían estado llamando mucho para reportarle cosas continuamente. Le vuelve a decir, oiga, ayer escuché y ahora sí me aseguré de que los sonidos vienen de aquel departamento, escuchamos risas, cantos y además como personas hablando, o sea, eran varias personas, no nada más una, y este señor contesta un poco tenso ahora sí, diciéndoles, eso es imposible, porque ese departamento está vacío y solamente yo tengo las llaves y las tengo aquí conmigo. A lo que Ernesto le contestó, es que esto no puede ser, seguramente alguien se dio cuenta que ese departamento estaba solo y se metió porque escuchamos voces, ruidos, o sea, risas. No, es que no es posible que esté solo. El señor sostuvo su posición de que no se metió nadie una noche anterior ni nunca, pero les prometió que iba a ir a revisar. Prometió, pero nunca les dijo, ya fui, no pasó nada, nada. Las siguientes semanas fueron mucho peor, porque ya no nada más escuchaban estos ruidos, no podían dormir constantemente, sino que en una ocasión Lucía y Ernesto habían estado trabajando todo el día, llegan juntos al departamento y cuando abren la puerta se dan cuenta que todos los cajones, todas las vitrinas de la cocina, todo lo que tenían que estaba cerrado estaba abierto. Lo primero que ellos pensaron fue, bueno, aquellas personas que se están metiendo en el departamento de al lado se dieron cuenta que nuestro departamento también está solo todo el día y vinieron a robar. Buscaron qué les habían robado y todo estaba ahí, solamente estaba todo desordenado. Los ruidos del departamento de un lado continuaban y Lucía y Ernesto trataron de ignorarlo, o sea, de verdad ponían música, ruido blanco, todo para intentar dormir, pero a veces aquellos ruidos eran tan intensos que los mantenían despiertos toda la noche. En una ocasión, Ernesto se pudo dormir y Lucía no, así que se quedó despierta, nada más escuchando aquellos ruidos de aquellos murmullos que venían del departamento de un lado, que el señor decía que no había nadie ahí. Así que dijo, esta vez me voy a acercar como hacia la pared para tratar de escuchar qué es lo que dicen. Esto hizo, pero mientras se iba acercando, si ella ponía la oreja así pegada a la pared, los ruidos se detenían, pero si se retiraba, continuaban. Casi como si aquello que estuviera en el departamento de a un lado supiera que Lucía lo quería escuchar, y eso hizo que la paralizara de miedo. Esa misma semana, ellos decidieron que no podían seguir las cosas así, ya estaban de mal humor, ya se veían demacrados porque no podían dormir, no querían ni siquiera ellos estar en su propio departamento por estos ruidos, así que confrontan directamente a este señor, el dueño de todos los departamentos, exigiéndole respuestas de qué era lo que estaba pasando. Este señor sí se veía un poco nervioso, pero le siguió diciendo, es que no hay nadie ahí, se los aseguro. Ellos siguieron exigiéndole y este señor dijo, miren, probablemente ese departamento esté solo por mucho tiempo, ya que hay rumores, historias que la gente cuenta y por eso me es difícil rentar estos departamentos. Pero son solo rumores, ustedes no se preocupen y pues yo voy a revisar de nuevo si eso los va a mantener tranquilos. Y aquí fue donde Lucía pensó, ajá, ¿será por eso que en todos los meses que llevamos viviendo aquí no hemos conocido a ninguno de nuestros vecinos? ¿De verdad será que somos los únicos viviendo aquí? Considerando que el señor les dijo que solamente iba a tener 2 departamentos como libres. Se le hizo raro, pero dejó pasar ese detalle. No se lo dijo a Ernesto hasta en la noche cuando los ruidos eran insoportables. Ernesto estaba enojadísimo porque de nuevo no podían dormir
Y Lucía le dice, oye, tengo como que la leve impresión de que somos los únicos inquilinos en todo el edificio. Así que, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vienen estos ruidos? Y Ernesto le dijo, ¿sabes qué? Ahorita mismo lo vamos a descubrir. Voy a abrir esa puerta de al lado sí o sí. Me vale que el dueño se enoje porque ya no puedo. Así que Ernesto tomó las herramientas necesarias, fue a la puerta del departamento de un lado y después de varios minutos intentando abrir la puerta, pues la chapa se abre. La verdad es que Lucía esperaba que abriendo la puerta ellos encontraran algún tipo de fiesta clandestina o algo por el estilo, pero para su sorpresa, cuando abren la puerta ven que el departamento en efecto está solo. Sí había un par de muebles tapados como con sábanas, pero eso era todo, no había rastro de ninguna persona, porque había incluso, ya saben, como la capita de polvo intacta. Había un olor en ese departamento como a encerrado, como a humedad, ya saben, como a metal muy extraño y todo el ambiente se sentía así como opresivo. Abrieron el baño, no vieron nada, abrieron uno de los cuartos, no había nada y por último se fijaron en el cuarto que compartía pared con el que era su cuarto también. Y cuando abren la puerta es que descubren esto. Todas las paredes de ese cuarto estaban llenas de crucifijos y además en la pintura estaban talladas así como runas, como cosas raras que ellos no sabían qué era. Y en el medio del cuarto, en el piso, había un círculo igual con algún símbolo en medio. Estaba lleno también de veladoras viejas porque la cera estaba derretida en el piso. Mientras más veían, descubrían que en el piso estaban talladas también este tipo de símbolos y también en las paredes. Y Lucía estaba como, ¿de qué fregados es esto? ¿Qué significa? Escuchan un golpe como donde estaba la puerta principal del departamento. Ellos voltean y ven que la puerta está cerrada, pero ellos no recordaron si cerraron la puerta o la dejaron abierta. En esta habitación se sentía como si hubiera aire frío, pero las ventanas estaban cerradas. Y ahora, casi como película de terror. Mientras ellos se encontraron aquí, recuerden que este cuarto compartía pared con el que era su cuarto en su departamento. Ellos estaban sorprendidos, no podían dejar de ver con detalle todas las cruces, todo lo que había, todos los símbolos en el piso, o sea, por todos lados que volteaban había algo. Y mientras ellos estaban como viendo en silencio, ¿recuerdan aquellos murmullos que se escuchaban que venían de esta habitación? Pues ahora los escuchaban, pero en el que era su departamento. Como si alguien se hubiera metido a su departamento y estuviera hablando, y ellos lo estaban escuchando desde esta habitación. Al darse cuenta de esto, Lucía se asustó tanto que se cayó. Entonces Ernesto trata de levantarla y los dos querían salir corriendo de ese lugar, así que salen del departamento y llegan al suyo, porque ¿a dónde más se iban a ir? Buscaron por todos lados y pues no había rastro de que ahí hubiera alguien. Súper asustados, decidieron como que al pasar la noche iban a llamar de nuevo a este señor para decirle lo que habían encontrado. Y mientras se encontraban esperando a que pasara la noche, porque claramente no tenían nada de sueño, las risas que se escuchaban en este departamento esta vez se escucharon en su sala. Al día siguiente empacaron sus cosas, decidieron que ya habían visto lo suficiente y ellos se iban a ir de ahí. No importaba si tuvieran que pasar un mes en un hotel, ya no querían dormir otra noche ahí. Pero claro, tenían que llamar al arrendador para explicarle que ellos ya se iban a ir y que no les importaba si les cobraba algo por multa por no haber cumplido con el contrato. Así que le llaman y este señor les dice, como con voz bastante resignado, que no se preocuparan, que no les iba a cobrar nada. Pero Ernesto le decía, o sea, sí está escuchando lo que le dije que hay en el departamento de a un lado, o sea, discúlpeme que entré sin permiso, pero sí está escuchando. Y este señor le dice, bueno, es que sí, o sea, no me estás diciendo nada nuevo, eso yo ya lo sé. Finalmente le confiesa que hace muchos años hubo un inquilino que vivió en ese departamento que practicaba cosas raras, como le dijo él. Y que de hecho ese vecino había fallecido en ese departamento. Y a raíz de ahí, cada inquilino nuevo que llegaba, pues se quejaba de lo mismo. Así que él optó por poner todos estos crucifijos y poner runas o marcas, símbolos de protección. Porque algunos de sus inquilinos le decían que de hecho ellos veían que algo salía de las paredes, pero que no importaba lo que él tratara, simplemente los ruidos no paraban nunca. Y que de hecho lo que estaban haciendo Ernesto y Lucía para él no era nuevo, porque muchos llegaban a vivir ahí, se quedaban un par de meses y se iban, no duraba nada. Con respecto a Lucía y Ernesto, ellos se mudaron esa misma tarde, ya no regresaron, se cambiaron de casa a otra zona y no les ocurrió nada más, pero de esto se acuerdan siempre.
Nunca supieron si en efecto eran como que los únicos inquilinos. Lo único que supieron fue que pues ellos no se toparon a nadie en los pocos meses que duraron viviendo ahí. Entonces probablemente sí. Tal vez las personas de esa ciudad ya sabían como que la reputación de este edificio y por eso que se encontraba solo. Así que qué terror. ¿Ustedes qué opinan? O sea, si vieran esto también se mudarían o dijeran, ah, no pasa nada. ¿Qué se siente que me estuviste interrumpiendo como 100 veces en este video? Ignorada. Justo lo que imaginé. De plano, cuando un lugar está maldito, no importa cuántos años pasen, siempre estará maldito. No importa qué intenten hacer ahí, no va a funcionar. Y ese es el caso de este faro ubicado en Oregon, en Estados Unidos. Imagínense cuántas cosas tuvieron que pasar. Su nombre original es Tillamook Rock, pero le llaman el terrible Tilly. Pero es que vean como que una imagen más amplia. Es una roca en medio del mar y solamente hay un faro. Entonces, ¿qué tanto tuvo que haber pasado ahí? Antes de que existiera el faro, pues nada más estaba la piedra y los nativos de la zona decían que parecía un espectro en medio del mar, que esta zona era bastante peligrosa y que nadie se acercaba porque consideraban que ahí deambulaban demonios y espíritus malignos. Y que además esta piedra estaba aquí porque abajo había túneles que llevaban pues al inframundo. A pesar de que la tribu local no se acercaba a esta zona, ya estaba rodeado todo esto como de historias de fantasmas, de demonios y de que pasaban un montón de cosas y después lo acabarían por confirmar. Primero que nada, pues es una piedra en medio del océano bastante grande, así que era bastante peligrosa para los barcos que podrían llegarse a estrellar ahí. Cual ocurría con bastante frecuencia y fue en 1878 cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió que tenían que hacer algo para que esto dejara de suceder. Fue ahí cuando se tomó la decisión de que se iniciaría el proyecto de construir un faro. Fue en 1879 cuando llegan las primeras personas como para hacer un reconocimiento de toda la piedra. Inmediatamente se dieron cuenta de que algo había mal con este lugar y que no iba a ser tan fácil como ellos pensaban. La primera persona que llegó fue un maestro albañil y en cuanto estuvo ahí, una ola se lo llevó y nunca encontraron el cuerpo. Las demás personas que estaban contratadas para este proyecto lo tomaron como un mal presagio, de que la primera persona que puso un pie ahí ya no estaba en este mundo, así que bastantes renunciaron y no quisieron ni siquiera acercarse a la piedra. Otros cuantos se negaban a ir a trabajar ahí, tanto así que se atrasó 2 años, fue hasta 1880 cuando se inició ahora sí en serio la construcción del faro. Tuvieron que contratar personas que no vivieran en el área para que no supieran lo que pasó anteriormente, para que no supieran las historias de los nativos ni nada de esto, solo así aceptaron ir a trabajar a este lugar. Y de nuevo, en cuanto empezaron a trabajar, llegaron los contratiempos. Llega el primer equipo, empiezan a trabajar. Tenían muy poco tiempo de haber empezado cuando les cayó una tormenta terrible, tanto que no pudieron irlos a rescatar por 2 semanas. Todo el equipo se quedó varado en esta isla piedra por 2 semanas sin agua, sin comida, sin dónde dormir ni nada. El clima estaba tan terrible que por 2 semanas no pudieron irlos a rescatar, así que ahí se quedaron y cuando por fin llegaron se dieron cuenta de que al parecer habían sido atacados por animales, ellos decían que por leones marinos, se congelaron, el caso es que encontraron a todos sin vida. Este incidente fue tan fuerte que ya no pudieron juntar otro equipo como de que, ok, el primero no pudo, ahí va el segundo, sino que optaron por mejor ir a dejar los materiales poco a poco porque además las tormentas seguían y seguían. Además les digo, o sea, ven esta imagen, esto es poco, ni siquiera hay tormentas, imagínense con una tormenta cómo se ponía el mar, terrible. El gobierno de Estados Unidos solamente quería construir un pequeño faro para que la luz avisara a los barcos que no se estrellaran ahí, y este proyecto pequeño tardó la ridícula cantidad como de 570 y algo días. Después de esos 575 días exactamente, unos días antes de que por fin le pusieran la luz y ya empezara a trabajar el faro, se estrelló un barco y le quitó la vida a 16 hombres. Solamente se salvó el perro que traían en ese barco. Es por eso que le empezaron a llamar el terrible Tilly. Y fue hasta enero de 1881 cuando por fin terminaron de hacerlo y empezó a funcionar. Y ahora el siguiente problema que enfrentarían era que nadie quería ir a trabajar ahí por todo lo que había pasado, ya todo el mundo sabía, entonces nadie quería ir a trabajar. Además representaba que tenían que estar aislados en este lugar por mucho tiempo, no era como que pudieran ir cada día por ellos. Así que optaron por poner 4 fareros a la vez en turnos de 42 días y 21 días libres. Aún así les costó muchísimo trabajo porque ellos decían que era mejor trabajar en el infierno que irse a trabajar aquí.
Para las personas que sí se atrevieron a trabajar en este lugar, las pocas, pues tuvieron muchos efectos físicos y mentales, porque además de que aguantaban frío, era los vientos, tormentas implacables, las olas épicas, humedad interminable y además las bocinas de los barcos a todas horas. Como nadie quería ir ya a trabajar, decidieron que los prisioneros que fueran como más peligrosos los mandaban aquí. Que era como estar en una prisión a este lugar, así que si no se controlaban ni siquiera en la cárcel, pues los mandaban a este lugar. Y si esto no era poco, encima tenían que aguantar a los fantasmas. No importaba qué guardián del faro, si era uno de la cárcel o uno que había aceptado el trabajo, cuando iban por él y regresaba a tierra siempre volvía con historias paranormales sobre escuchar ruidos, pisadas, así como susurros, y sentían como que los tocaban, los cepillaban y un montón de cosas. Como les dije al principio, había 4 guardianes al mismo tiempo, pero se va uno a este cambio de turnos que tenían y llega otra persona que era nuevo. Inmediatamente los otros 3 le dicen, oye, aquí pasan un montón de cosas, te avisamos. Hay fantasmas que pasan por toda esta roca y se escuchan cosas aquí adentro pues de lo que era la construcción, así que bueno, tú sabrás. El primer día, la primera noche que él estuvo ahí, escuchó pasos desencarnados. Desencarnados es que no ves quién, o sea, de dónde vienen aquellos sonidos porque pues no es de nadie vivo. Él se despierta al escuchar estos ruidos en su cuarto, o sea, imagínense, están en medio del mar, con todo el ruidazo del mar, las olas y demás, y aún así escuchas estos pasos en tu cuarto. Él se despierta y se sintió paralizado. No estaba teniendo una parálisis del sueño, sino como si alguien le estuviera impidiendo que se moviera. Esto de que no pudiera moverse porque sentía que alguien lo mantenía ahí en su cama duró por muchas horas y cuando por fin se pudo levantar se dio cuenta que había un ganso ahí en su habitación. O sea, muy raro. Pero eso no era lo más extraño, sino que este guardián y los otros 3 vieron pasar un barco fantasma. Era muy temprano por la madrugada, ellos ya se estaban preparando pues para su trabajo cuando vieron por las ventanas que estaba pasando un barco y todos salieron corriendo para verlo porque les llamó mucho la atención porque era bastante antiguo. Salieron corriendo a verlo, no tanto porque el barco les llamara la atención, sino porque se iba a estrellar con la piedra. Cuando estuvo a punto de estrellarse como que se detuvo, así en un punto muerto. Se mantuvo ahí, de repente dio toda la vuelta y se fue en dirección contraria. Digo, yo no sé mucho de barcos, pero según yo no pueden hacer esos giros en 360 grados de la nada. Los hombres asustados llamaron pues a la guardia costera para informar sobre este barco, por más que buscaron no encontraron ningún registro de que hubiera un barco así como ellos lo vieron en ningún lado. Los trataron un poco de locos, les dijeron, bueno, pues ¿qué traen ustedes? ¿Por qué están viendo cosas? Pero este barco fantasma había dejado como escombros, como que se estaba deshaciendo, y uno de los guardias quiso bajarse al mar para recuperar algunos de estos escombros, pero casi pierde la vida al intentar hacer esto. Con todos los problemas que les trajo este faro, en 1957 deja de funcionar, porque los costos de mantenimiento eran muy altos. Aún así, o sea, fíjense, ¿verdad? Está todo ya oxidado y solo. Dicen que la luz sigue prendiendo. Cuando esto no se supone que tendría que hacer, porque sí hay algunos faros que están automatizados. Este no, y de todos modos sigue prendiendo la luz. Por si todo lo que pasó aquí no fue suficiente, en 1980 a alguien se le ocurrió que era buena idea ir a dejar urnas llenas de cenizas de personas no vivas a esta piedra. Encontraron cerca de 30 urnas y ahí las dejaron, porque cerraron la piedra hasta 1999. Las urnas todavía están ahí, pero esta zona está fuera del alcance de cualquier turista. Y después de eso fue considerada como un santuario de aves, esta zona. De todos modos está prohibida para cualquier persona, nadie puede acercarse, pero pasan demasiadas cosas y hasta el día de hoy se dice que se sigue viendo aquella luz del faro. ¿Qué tanto habrá pasado aquí? ¿Por qué desde los nativos decían, no, mejor no se acerquen, ellos habrán experimentado algo, descubierto algo, sabido algo? Lo curioso es que esta creo que es la tercera historia de faros que les cuento. ¿Hay algo en el mar o qué es lo que está sucediendo? Pero yo como siempre los estoy leyendo. Bueno, y la pregunta es, ¿aceptarían un trabajo ahí sabiendo todo lo demás o no? Ahora sí, yo como siempre los estoy leyendo. ¿Ustedes creen que todo lo malo que se hace en la vida se paga, sí o sí? ¿O que finalmente la culpabilidad de aquello malo que hiciste te acaba comiendo la cabeza y termina con tu tranquilidad? Porque puede ser que eso le haya pasado a esta mujer de la historia que les voy a contar el día de hoy. Todo esto ocurrió en lo que ahora se le conoce como Avenida Eje Central en Ciudad de México.
Anteriormente ahí se encontraba una calle, la cual era conocida como la calle del niño perdido. Todo esto ocurrió en el año 1659. Había un señor llamado Adrián de Villicaña y tenía un hijo pequeño llamado Lauro. Este hombre, don Adrián, era un hombre muy poderoso y muy rico y un día decidió que junto con su hijo Lauro iban a zarpar desde España hasta la Nueva España, es decir, México. Los dos tenían un dolor que no podían soportar porque recientemente don Adrián había perdido a su esposa y Lauro había perdido a su madre. Y don Adrián pensó que tal vez el cambio de continente le iba a servir a Lauro para que se olvidara un poco de esta situación. El viaje desde España hasta América fue bastante pesado para los dos, sin embargo lograron llegar exitosamente. De inmediato que llegaron, don Adrián compró una gran casa en lo que ahora es el centro de la Ciudad de México y la llenó de empleados de todo tipo para que el niño no se sintiera solo y cubrieran todas sus necesidades. Además de eso, se le hizo buena idea llenar su casa de animales exóticos para que así su hijo estuviera ocupado con los animales. Sin embargo, esto no funcionaba, su hijo seguía bastante triste. Pasa un largo año y don Adrián estaba bastante preocupado porque en ese año Lauro no había podido hacer ni un solo amigo y se encontraba bastante solo. Las tragedias seguían llegando porque don Adrián fue diagnosticado con una enfermedad muy rara que no sabían cómo curarla, solamente sabían que le quedaban muy pocos días de vida. Esto a don Adrián no no le asustaba la muerte, le asustaba el hecho de que su pequeño hijo se iba a quedar solo. Así que decidió tomar una medida extrema y esa era que se tenía que casar de inmediato, porque así, el día que él faltara, por lo menos iba a tener a su esposa que cuidaría a Lauro. O por lo menos eso era lo que él pensaba, esa era su idea. Por las calles de la ciudad se corrió el rumor rapidísimo de que don Adrián estaba buscando una mujer para casarse. No importaba la edad, no importaba la condición social, lo único que le importaba era que se comprometieran a que el día que él faltara iban a cuidar a Lauro. Además sabían de que este señor era bastante rico y que iba a fallecer pronto, así que un montón de mujeres se presentaron ante este señor, pero no lograron convencerlo del todo. Todo eso cambió hasta que don Adrián vio pasar a una señorita llamada Elvira. Era una mujer hermosísima, cuerpo esbelto, mirada ya saben de estas seductoras y él quedó prendado a ella desde el primer momento. Él ya tenía un plan y además él sabía que le quedaban los días contados, así que a los 3 días de conocer a Elvira le pidió que se casaran. Por toda la ciudad ya se sabía que a Elvira le gustaba bastante el dinero y los hombres que tuvieran dinero, así que no les extrañó nada que ella dijera que sí a este compromiso de casarse. Se casaron de inmediato y a los pocos días de la boda, Elvira llega a vivir a la casa de don Adrián y de Lauro. El niño no la había conocido hasta ese día que se fue a vivir a la casa y en cuanto la conoció, él le dijo a su papá que no la quería ahí, tuvo un ataque de ira y le gritó a su papá que esta mujer era mala. Sin embargo, don Adrián no lo escuchó. Pasaron los meses y la situación en la casa de don Adrián no mejoraba porque las peleas entre Elvira y Lauro eran constantes. Ellos discutían todo el tiempo, se gritaban todo el tiempo y se odiaban tanto que apenas si podían verse. La casa siempre estaba llena de gritos, de berrinches, de discusiones, hasta que finalmente un día eso se quedó en silencio. ¿Por qué? Porque el pequeño Lauro había desaparecido. Ya era de noche cuando los empleados fueron a informarle a don Adrián que no encontraban a su hijo por ningún lado. El señor ya estaba bastante enfermo. Aún así no importaba su estado, el señor se preocupó tanto que fue al cuarto de su esposa a preguntarle, oye, ¿has visto al niño? Y ella se encontraba ahí muy quitada de la pena, probándose vestidos que recién se había comprado y muy déspota y grosera le contestó a don Adrián, y a mí qué me importa dónde esté tu hijo. Don Adrián quedó bastante horrorizado y decepcionado de escuchar aquella respuesta de su ahora esposa, pero no importándole, organizó grupos de búsqueda para encontrar a Lauro. Todos los empleados, junto con don Adrián y todos los vecinos que se le pudieron unir, salieron a la calle con antorchas gritando Lauro, Lauro, ¿dónde estás? Pero nadie respondía. Don Adrián sufrió semanas de angustia porque por más que buscaba no encontraba a su hijo. En cambio, doña Elvira estaba como si nada estuviera pasando, o sea, nada de preocupación. Incluso ella hacía sus compras habituales, se paseaba por las calles con una sonrisa y don Adrián se dio cuenta del gran error que había cometido y que debió de haber escuchado a Lauro desde un inicio cuando le dijo que esta mujer era mala. No se sabe si era por el dolor que estaba atravesando don Adrián, pero de un día para otro su enfermedad se agravó muchísimo más, apenas si comía y ocurrió lo peor. Él falleció sin saber qué le había pasado a su hijo. A partir de entonces, doña Elvira
Fue heredera de todas las riquezas de don Adrián y ella trató de sacar el máximo provecho de su dinero. A pesar de que sí, era bastante rica, la gente no la quería, nadie le hablaba. Incluso la culpaban de todas las tragedias que había ocurrido con la familia Villicaña. Ella hacía fiestas, invitaba a todo el mundo para que acudieran a su casa, pero nadie iba. Ella no tenía amigos y no tenía familiares que la fueran a visitar porque nadie la quería, nadie la toleraba. ¿Esto qué provocó? Que poco a poco doña Elvira se fuera volviendo loca. Los empleados tampoco la toleraban y poco a poco fueron renunciando, tanto así que ella se estaba quedando sola y tuvo que incrementar el pago que les hacía para que se quedaran y solo se quedaron los que tenían más necesidad, los demás se fueron. Es que no la aguantaban porque encima de su aspecto todo sombrío que tenía esta mujer tenía un carácter detestable. Los años pasaron, la edad le comenzó a pesar a doña Elvira y apenas sí quedaba rastro de aquella hermosa y esbelta mujer que fue en algún momento. Cada día que pasaba, ella se aislaba más y más. Un día, una de las empleadas fue a llevarle el desayuno hasta su cuarto porque ya no salía de él. Pero doña Elvira, en un ataque de pánico, tomó de las manos a esta mujer y comenzó a gritarle que la dejara en paz, que ella no le había quitado la vida a ningún niño. Segundos después de esta gritadera, la señora se aventó por la ventana. Todo ocurrió tan rápido que aquella empleada no supo cómo cayó una llave en el piso antes de que la señora se aventara por la ventana. Ella tardó unos minutos como en reponerse de todo lo que había pasado y lo que había visto y nada más se agachó para recoger aquella llave. No la reconocía porque no parecía ninguna de las puertas que estaban por toda la casa. Segundos más tarde llegan dos de sus compañeros a preguntarle qué era lo que había pasado y ella todavía no podía hablar, simplemente extendió la mano mostrándoles aquella llave. Los empleados trataron de buscar de dónde pertenecía esta llave, fueron a buscar en puertas secretas que tenían algunos muebles y no era de ninguno, hasta que recordaron que desde hacía muchos años la señora les dijo que tenían prohibido entrar a una habitación. Pero ya no estaba la señora, así que se dirigieron a esa habitación y abrieron la puerta. No había nada más que un librero. Resultó que ese librero en realidad era una puerta falsa. Y para abrirla necesitaban aquella llave que la señora había tirado. Así que la abren y de inmediato los inundó un olor horrible. Los empleados se armaron de valor, abrieron bien aquella puerta y se escucharon gritos de terror de ver lo que había dentro, ya que ahí estaba el cuerpecito de Lauro. Estaba atado de las manos y en la boca tenía un pañuelo de seda de doña Elvira. A partir de ese entonces todos se fueron de esa casa, nadie quiso regresar y a partir de ahí a esa calle le llaman la calle del niño perdido. Se dice que muchos años pasaron y esa casa se vendió, una nueva familia llegó a vivir ahí, pero no pudieron durar tanto ya que hubo un incendio que no supieron de dónde salió y cuando estaban tratando de salir de la casa, el niño pequeño que tenían también se perdió. A pesar de que trataban de buscarlo entre el humo y las cenizas y regresaron después de apagar el incendio, no se encontró. Lo único que escuchaban eran risas de un niño, pero no sabían de quién era. Y como toda historia, toda leyenda, hay diferentes versiones. Esta es precisamente la de Eje Central en Ciudad de México, aunque me parece que no es la única calle del niño perdido. Así que si ustedes saben otra versión, por favor díganmelo, pero pensando en esta, ¿ustedes qué opinan? Y yo como siempre los estoy leyendo. ¿Ustedes creen que aquella locura que acabó con doña Elvira fue a raíz de todo lo que hizo? ¿Qué opinan? Imagínense cuántas personas vemos al día, a la semana, al mes. Algunas no las vamos a volver a ver porque pasamos al lado de ellas en la calle o solamente compartimos una película en el cine. ¿Y cómo estamos tan seguros que todas esas personas que vimos están vivas, que no son espíritus? Hace unos cuantos años había un internado que era dirigido por monjas llamado algo así como la Hermandad de Santa Elena. Este internado solamente recibía niñas, ahí estudiaban, ahí vivían y recibían visitas de sus padres los fines de semana o en fechas especiales como su cumpleaños. En este internado, las monjas recibían niñas constantemente. Algunas tardaban en adaptarse más que otras y en eso llega una niña llamada Lucía, a la cual le costó mucho adaptarse. Cuando Lucía llegó al internado solamente tenía 9 años, ella era una niña bastante tranquila y reservada y por su naturaleza tímida le costó bastante hacer amigas. Pero pronto encontraría refugio y amistad con una monja que ya era mayor de edad llamada la hermana Clara. Clara ya no daba clases debido a su avanzada edad, así que ella pasaba los días simplemente sentada en un banco en un jardín que tenían ahí en el internado.
Este pequeño jardín era un lugar bastante agradable, le llegaba la luz del sol, estaba rodeado de macetas, de enredaderas y en general era un lugar bonito como para descansar y platicar. Ahí, Lucía y la hermana Clara pasaban las horas platicando, contándose historias, riéndose, eran una verdadera amistad. Lucía en todos sus recreos y tiempos libres iba a buscar a la hermana Clara justamente a ese lugar porque ella siempre se encontraba ahí tomando el sol. Hasta que un día llega a la banca habitual y ve que la hermana Clara no estaba ahí. Un poco confundida, Lucía fue a preguntarle a las demás monjas, que eran sus maestras, que dónde estaba la hermana Clara, y ellas le respondieron pues que ella estaba enferma y que estaba en su habitación encerrada en lo que se curaba. Lucía quedó un poco confundida porque un día antes ella no la había visto para nada enferma, pero aún así no dijo nada. A la mañana siguiente, para alivio de Lucía, porque el día anterior se la había pasado sola, llegó al mismo lugar y encontró a su amiga ahí sentada. Ella estaba tomando el sol, así que Lucía se le acerca a la hermana y le comienza a platicar como era de costumbre. Ella la notó pues un poco extraña porque a pesar de que Lucía hablaba y le contaba cosas, trataba de que ella le contestara, la hermana Clara no respondía, no le sonreía, simplemente se le quedaba viendo. Todos los intentos de Lucía para generar una conversación con la hermana Clara fueron en vano. Ella se tuvo que retirar y no logró sacarle ni una palabra. Lucía lo primero que pensó fue, bueno, tal vez sigue un poco enferma y por eso es que no tiene su carácter habitual. Pero a medida que los días iban pasando, el comportamiento de la hermana Clara se volvía un poco más raro, más perturbador. Una tarde, Lucía vio algo extraño, ya que ella se encontraba en su habitación y vio como algo se movía por la ventana. Cuando ella voltea, ve que lo que se estaba moviendo realmente era la hermana Clara, que estaba por fuera de su cuarto. Aunque su rostro no era el mismo, se veía un poco grisáceo, sin vida y los ojos como que ya no estaban ahí, simplemente se veía un hueco. Lucía intentó llamarla en repetidas ocasiones por su nombre, pero la hermana Clara no le hacía caso, así que Lucía decidió ignorarlo y seguir con su rutina. Ella seguía encontrándose día con la hermana Clara en su lugar de siempre, pero ella seguía con este comportamiento extraño. Todo eso cambió cuando la madre superiora mandó llamar a Lucía a su despacho y cuando Lucía entra, se sorprende porque ve que sus padres están ahí también. Sus padres se notaban un poco nerviosos y Lucía no entendía por qué. La sentaron y la madre superiora le dio una noticia que le heló la sangre, ya que ella le informó que la hermana Clara había fallecido hacía una semana y que todo ese tiempo se había mantenido encerrada en su cuarto porque estaba muy enferma. Al principio Lucía pensó que le estaban jugando una broma de muy mal gusto, que simplemente no les gustaba esta amistad que había hecho con la hermana Clara, pero los seguía viendo a todos bastante serios, no se estaban riendo, ya que esto no era ninguna broma. A lo que Lucía dijo, es que no puede ser, yo la vi, he estado con ella incluso el día de ayer. Sus padres y la madre superiora trataron de explicarle que esto no era posible, ya que la hermana Clara tenía algunas semanas en cama. Lucía no quería escucharlos porque ella sabía que había estado con ellos, así que voltea hacia las ventanas porque por esa ventana donde estaban se veía aquel jardín donde la hermana Clara y Lucía pasaron tantos días juntas. Por un momento, Lucía estuvo a punto de decirles ya déjenme de hacer esta broma si ahí está la hermana Clara, porque ella la estaba viendo a través de la ventana, pero se detuvo porque vio que el aspecto que tenía la hermana Clara era totalmente diferente. Además, se encontraba saludándola lentamente desde el jardín. Su rostro era totalmente diferente a lo que ella conocía, porque ahora parecía que tenía una máscara de terror encima. Donde estaban los ojos solo había un hueco y parecía que tenía la boca cosida y no dejaba de saludarla lentamente con su mano. Definitivamente algo pasó con Lucía porque ese fue el último día que la vieron en el internado. La versión oficial que dieron las monjas fue que Lucía y su familia se habían mudado, pero aquellos que conocieron la historia, que conocieron a Lucía y a la hermana Clara, sabían que a ella le había dado algún tipo de ataque de histeria y no pudieron controlarla. Por eso es que sus padres decidieron llevarla a su casa para que se tranquilizara, pero ni ahí dejó de ver a la hermana Clara. Al parecer, ella la siguió a donde quiera que Lucía iba. ¿Y qué pasó con el internado? Pues se dice que a partir de ese momento, por los pasillos y sobre todo en ese jardín, se volvió un lugar donde ninguna alumna quería poner un pie. Con el tiempo, el internado se fue e hicieron una escuela en ese mismo lugar, pero los alumnos seguían diciendo que si pasaban por ahí podían ver cómo había una monja encapuchada y con las manos juntas pero con un aspecto aterrador.
Y si no la veían, la escuchaban, porque entre las plantas escuchaban unos susurros en algún idioma que ellos no podían entender. Como esto se volvió una escuela, generación tras generación que pasaba por ahí, se seguían contando esta misma historia, así que los maestros de la escuela comenzaron a decir que esto solamente era una leyenda. Pero algunos sabían que no era eso, sino que en realidad la hermana Clara nunca encontró el descanso. ¿Por qué razón una monja no encontraría el descanso? No se sabe. Algunos pensaban que simplemente quería seguir siendo amiga de Lucía, pero otros creen que realmente eso que regresó no era la hermana Clara, sino algo que quería poseer a Lucía en la forma de alguien en quien ella confiaba, quien era la hermana Clara. Por cierto, ya cuando estaba en la escuela, había un salón donde ponían a los alumnos que estaban castigados. Curiosamente estaba muy cerca de donde estaba el jardín en aquel internado. Y los alumnos que estaban castigados decían que podían ver a una monja pasar por las ventanas. De estas historias hay un sinfín en las escuelas, desde que se construyó encima de un cementerio, desde que hay monjas malditas como en esta, o como la mía que decía que era un cementerio de payasos, porque ahí había un circo y los payasos salían de noche del piso, que era de concreto. Lo único que les puedo asegurar, porque lo he investigado 100 veces, es que todo aquel lugar que tiene mucha concentración de energía de distintas personas, es decir, una escuela, un hospital, hasta un supermercado, es muy común que pasen este tipo de actividades porque esa energía, ese flujo de energía es lo que atrae a los espíritus. Imagínense que ustedes, no sé, en algún supermercado haciendo su despensa, hablaran con alguien que ni siquiera era alguien vivo. ¿Cómo lo podemos saber? Pues no podemos, a menos que conozcas a la persona, porque también hay muchas historias de cómo se presentó pues algún tío, primo, hermano, lo que sea, ante las personas, tuvieron una conversación, se fue y resultaba que esa persona había fallecido algunas horas antes de que eso ocurriera. Así que si les ha pasado algo parecido, lo de la escuela, lo parecido con Lucía, o de que hayan hablado con alguien que resulta que unas horas antes había fallecido, díganmelo y yo como siempre los estoy leyendo. ¿Saben quién más viene aparte de Santa Claus en Navidad? El Krampus. Para los niños que se portan bien, sacan buenas calificaciones, Santa Claus los premia con regalos. Pero si se portaron mal, sacaron malas calificaciones, se los lleva el Krampus, así como pueden ver que lleva ahí en su canastita ya varios niños. ¿A dónde se los lleva? Se preguntarán ustedes, a un mundo aterrador subterráneo, o sea, casi casi como el infierno. Tal vez por acá, por este continente americano, no lo escuchamos mucho, pero en Europa sí que es una tradición o esperar a Santa Claus o esperar al Krampus, porque si han sido buenos niños, pues esperan con mucha dicha aquellos regalos, pero si se han portado mal, pues se preocupan porque puede que esta criatura venga por ellos. Quiero que vean bien su apariencia. ¿A qué les recuerda? Bueno, la apariencia de esta criatura es más o menos la de un macho cabrío, con silueta parecida de humano, largos cuernos, lengua larga y roja y pies humanos. Además de que todo su cuerpo está cubierto en pelo. Este demonio sale de donde sea que sea su guarida el día 5 de diciembre y se la pasa 2 semanas completas rastreando a todos los niños que han sido desobedientes. Incluso muchos niños y adultos han dicho que lo escuchan porque esta criatura viene acompañada de cadenas y de campanas, asustando a todo aquel que lo ve y lo escucha. Aquí podemos ver otra imagen de cómo retratan al Krampus que llega a llevarse a los niños malos y cuando los captura, ¿qué hace con ellos? Primero que nada, pues les pega con una rama. Los jala de las orejas y les pasa su lengua toda rasposa por toda la cara. Y todo eso lo hace por una razón, ya que ese es un método para marcar a los niños que sabe que se va a llevar y no hay poder humano, no hay nada que el humano pueda hacer para evitar esto. Es lo mismo para las niñas, pero en cambio con las niñas, en lugar de jalarle las orejas, les jala el cabello. Cuando tiene muchos niños por llevarse que no le quepan en su canasta, lo que hace es ponerle grilletes, casi casi como esposas, en los tobillos, quitarles los zapatos, quemarles las plantas de los pies y hacerlos caminar largas distancias en ese estado. Cuando se lleva a todos los niños al mundo subterráneo donde vive, encierra a todos en unas pequeñas mazmorras donde casi no se pueden mover y los alimenta desde el 5 de diciembre, que es cuando sale, hasta el 24 con algo asqueroso parecido a una pasta. Cuando llega el día 24 de diciembre, los deja salir de aquellas mazmorras, los reúne a todos y del centro de su guarida sale lo que sería un árbol de Navidad, pero de una manera bastante distorsionada porque es un árbol seco. Los niños desobedientes son transformados en ancianos y aquellos que son pues muchísimo más traviesos
Los pone como esferas de Navidad en los árboles y después de esto pues se va comiendo uno a uno enfrente de los demás. Pero ¿de dónde se originó el Krampus? Bueno, en Europa tenían mucho esta creencia de que para que hubiera buena cosecha y una buena vida en general, pues tenías que darle tributos, ya saben, como a las deidades. Se cree que el Krampus fue aislado y exiliado de las iglesias por su apariencia de demonio y aparte que era bastante malévolo. Y a pesar de que en la mayoría de lugares esto es como algo malo, en Austria, por ejemplo, se disfrazan de él como una tradición. ¿Saben? Como dato curioso, San Nicolás, o sea, la persona que hizo que toda la tradición evolucionara a lo que ahora conocemos como Santa Claus, murió justamente el 6 de diciembre que nació esta criatura y es cuando sale a las calles a llevarse a todos los niños. Lo bueno que yo ya no soy niña porque seguramente me hubiera llevado el Krampus porque yo era bien travesurienta. Pero el día de hoy les voy a contar la experiencia de alguien que vivió esto en el 2009 con una criatura que él cree que era algo parecido al Krampus. Aquí el detalle que hace la diferencia de todo es que él vivía en una costa muy cerca al Triángulo de las Bermudas por Florida. Florida, Estados Unidos, es decir, ya no estaban en Europa, sino en América. En el 2009 este chico tenía 6 años, iba en la escuela primaria y como les digo vivía en un pueblo en la costa de Florida muy cerca del Triángulo de las Bermudas. Él era uno de esos niños que no le gustaba nada la escuela. De hecho, él fantaseaba con que piloteaba un avión y destruía la escuela y dejaba a sus papás para que aprendieran que a él no le gustaba la escuela. Él odiaba su escuela en general, no le gustaban para nada sus maestros ni la forma de enseñar, le caían mal sus compañeros, o sea, en general estaba teniendo muchos problemas y pues se portaba muy mal. Incluso se podría decir que este chico molestaba mucho a otros compañeros, tanto así que a uno lo tuvieron que cambiar de escuela. Aunque ese no era al único niño que molestaba, así que ya cuando estaban por salir de vacaciones para las vacaciones de Navidad, pues un chico de los que molestaba se le acercó y le dijo, oye, supongo que antes de irme a mi casa me espera que me molestes un poco más, por no decir las palabras. Y este chico le contestó, pues sí, porque además tú no te vas a salvar de esta. Y este niño le comenzó a gritar, eres un chico de Krampus, eres un niño de Krampus. Este chico de la historia nunca había escuchado tal nombre. Este chico le dio un puñetazo a este niño que le estaba gritando eso, se fue a su casa y en eso llega el 24 de diciembre. En Estados Unidos no festejan el 24 sino hasta el 25, así que la noche de Nochebuena, es decir el 24, se encontraba junto con su familia adornando el árbol, ya saben, poniendo los foquitos y todo. Este chico se portaba muy mal, así que sin que nadie se diera cuenta, se fue silenciosamente hacia su cuarto a encerrarse porque él ya no quería ayudar a poner el árbol. Su papá fue atrás de él y le dijo, mira, quedamos en que todos íbamos a poner el árbol juntos, así que si no bajas, o sea, Santa Claus no te va a traer nada, así que él, muy de mala gana, fue y colgó el último adorno que había y se subió a dormir a su cama porque pues al día siguiente ya era Navidad cuando recibían los regalos. Él pensó, mientras más rápido me duerma, más rápido voy a obtener mis regalos, así que se quedó dormido. No sabe cuántas horas pasaron, pero en eso despertó y no estaba precisamente en su cuarto. Estaba adentro de algo que él no podía describir y había luces muy tenues. Después, poco a poco, se dio cuenta que no era el único, había más niños ahí. Cuando los observa con detenimiento, se da cuenta que todos están intercambiando este mismo tipo de miradas preocupadas y todos estaban adentro de una especie de vehículo que los estaba llevando a algún lugar, pero ellos no se podían mover mucho. Él no acababa de comprender qué era lo que estaba pasando, pero sentía que este vehículo donde iban se movía bastante, voltea a ver un poco hacia el camino y ve que eran puras piedras. También voltea a su alrededor para ver si encontraba algún niño que él conociera y muy a lo lejos vio que había otro niño que molestaba mucho a otros de su misma escuela. Este chico comenzó a desesperarse de que no sabía qué estaba pasando, así que comenzó a gritar ¡ayuda! ¡ayuda! Y los demás niños alrededor comenzaron a gritar también, hasta que una voz bastante grave les dijo ¡cállense! Pero entre muchas maldiciones. Cuando escucharon esta voz, todos se quedaron callados. Por fin llegaron a algún lugar donde parecía una montaña llena de nieve y todos los niños, incluido el chico de la historia, estaban en pijama. No saben de dónde, pero salió esta criatura o algo parecido de entre esa misma montaña y comenzó a leer nombre por nombre, incluido el de este chico, el nombre completo. Algunos estaban luchando por huir de ese lugar, fue en vano, y este chico comenzó a oler como humo. A su alrededor solamente escuchaba gritos de agonía.
Vio cómo esta criatura comenzó a azotar a algunos de esos niños por la espalda. Y él lo único que pudo hacer fue llorar y llorar de miedo. Esta cosa, después de terminar de azotar a aquellos niños que trataron de huir, sacó un papel y comenzó a leer algo parecido a un poema. Su voz era horrible, tanto que algunos trataban de taparse los oídos, pero simplemente no podían, como si estuvieran inmóviles y a fuerza tuvieron que escuchar aquello que esta criatura estaba leyendo. Y cuando este chico pensó, yo ya no aguanto más este sufrimiento de verdad, en eso se despierta. No estaba en su cuarto, estaba justo a un lado del árbol de Navidad que muy de mala gana él había ayudado a decorar. Bastante asustado, corre al baño como para echarse agua en la cara y olvidar aquella pesadilla, pero cuando llega al baño descubre que sí tenía en efecto algunas cortadas en su cuerpo, tal cual como lo había soñado. Corrió al cuarto de sus padres, despertó a su mamá, le pidió que por favor le hablara a la mamá de aquel otro niño que había visto en ese mismo sueño, pero su mamá se negó porque era medianoche. Realmente es que nunca supo qué fue lo que le ocurrió, pero a partir de ese sueño, o lo que sea que haya sido, él cambió toda su perspectiva de vida. No digamos como que se solucionó su temperamento así de la nada, pero definitivamente lo cambió. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan de esta criatura? Y si fueran niños todavía, ¿se los hubiera llevado o no? Y yo como siempre, los estoy leyendo. Imagínense que son oficiales de policía y les llaman y les llaman y les llaman para reportar lo mismo en el mismo lugar, que hay disturbios en un departamento. Así que ustedes acuden para ver qué es lo que está pasando, pero resulta que en ese departamento no necesitaban ningún policía, lo que necesitaban era un sacerdote y con urgencia. Bueno, pues todo esto ocurrió en Ontario, Canadá, en el año 1970. Esto que ven ustedes acá arriba son departamentos y las personas alrededor, hasta este local de pizza, llamó a la policía para decir que había disturbios en uno de estos departamentos y no sabían qué era lo que estaba pasando porque se escuchaban muchísimos ruidos. En estos reportes precisamente decían hay disturbios domésticos, es decir, peleas, gritos y demás. Así que este policía se acerca al lugar donde le dijeron. No escucha nada, ningún grito, ningún golpe, o sea, no se escuchaba absolutamente nada, así que cuando estaba por irse, una mujer lo alcanza corriendo. Esta mujer que llegó casi sin aliento con el policía se presentó, le dijo mi nombre es Barbara Page y necesito su ayuda urgentemente. Por el aspecto de esta mujer, el oficial pensó, esta mujer está metida en un problema bastante grave y dijo, ok, te sigo, dime a dónde vamos. Para sorpresa de este oficial, esta mujer lo guió directamente a los departamentos de donde le habían estado llamando. Cuando entró y vio el estado del interior del departamento, sus palabras fueron, aquí pasó un huracán. Porque todos los muebles estaban como arrastrados fuera de su lugar, se veía por el tapete que tenían ahí. Diferentes objetos estaban regados por todo el piso y no se le hallaba sentido a nada. En el departamento se encontraba el esposo de Bárbara y sus dos hijos pequeños de 8 y 11 años. Este oficial, más confundido que al principio, le dijo, bueno, a ver, explícame qué es lo que está pasando aquí, y la historia que le contó toda la familia lo dejó aún más confundido. Y miren, es raro cuando los policías en algún caso aceptan que hay actividad sobrenatural en algún lugar. Este es uno de esos casos, este es el reporte que levantó el oficial y se los voy a leer. Se los voy a resumir un poco, pero bueno, todo se originó el 10 de febrero de 1970, a las 7 fue cuando él llegó, pero se quedó varias horas. Entonces dice, mientras estuve ahí, presencié algunos fenómenos extraordinarios que he incluido en este informe. Asistí a esta residencia a la hora mencionada durante la primera llamada y fue asistido por otro agente. A las 9 de la noche regresé a la residencia junto con otro agente donde nuevamente presenciamos algunas cosas muy extrañas e inusuales ocurriendo. Entre estas dos visitas contacté al señor inspector de edificios de la ciudad. Ambos coincidimos en que las causas de estos fenómenos extraños no estaban relacionadas de ninguna manera con la estructura física del edificio. La única explicación para estos fenómenos es el niño Peter, alrededor del cual se concentran todos los incidentes y que aparentemente ha sido poseído por un poltergeist. Este es un espíritu que habita el cuerpo de un niño joven a punto de entrar a la fase de la pubertad y que ha sido descrito como un espíritu travieso que, por lo general, no causa daño grave a las personas. En resumen, este niño no puede sentarse en una silla sin ser arrojado al suelo y objetos lo golpean sin razón aparente, lo bueno que no causa daño grave. Yo, quien redactó este informe, presencié al niño ser arrojado en al menos 2 ocasiones y chocar contra objetos cercanos mientras estuve presente.
repito, lo bueno que no causa daños graves. Pero eso no era todo, ya que la familia le contó a este agente que realmente llevaban viviendo todo esto 10 días. Durante esos 10 días la familia experimentó que los objetos salieran volando de la nada, las pinturas que estaban colgadas en las paredes se cayeran, pero no se cayeran de donde están simplemente caen en el piso, sino que eran arrojadas mucho más lejos de lo que podría caer. La familia también les mostró a los agentes muebles que estaban volteados y que ellos no podían ponerlos en su lugar de tan pesados que estaban y les dijeron es que esto lo hicieron las mismas fuerzas invisibles. Muchos me preguntan por qué las personas llaman a la policía cuando los están asustando en su casa y es que yo tampoco sé, o sea, viéndolo por fuera digo, bueno, es que como los policías lo van a ayudar, pero como representa una imagen como de autoridad, siento que con ellos se sienten un poco más seguros. Pero los policías en este caso, pues, ¿qué pueden hacer? O sea, este agente que se presentó al principio, pues no sabía qué hacer, así que llamaba a otros y otros agentes. Estos agentes acudían, veían todo lo que estaba pasando y seguían en las mismas. No sabían qué estaba pasando. Y mientras más policías llegaban al departamento, las cosas se ponían más raras porque ellos pudieron ver cómo los clavos eran arrancados de la pared y los cuadros o lo que sea que tuvieran colgados pues salían volando hasta por allá. Y en la pared quedaba la marca de cómo habían sacado el clavo a la fuerza. Un policía que presenció exactamente esto dijo, todo lo que sé con certeza es que cuando se desprendió de la pared no cayó sobre la cama individual, está hablando de un cuadro que estaba encima de la cama, entonces si se cae pues tendría que caer en la cama, pero no, fue arrojado mucho más lejos de donde estaba la cama y aterrizó en el suelo, yo lo vi y pensé que esto no estaba dentro de las leyes de la física y la gravedad. Desafortunadamente para la familia, los policías también salían huyendo asustados porque no sabían qué hacer. Uno se encontraba sentado en una silla, pues tomando declaraciones y anotando todo lo que les decía la familia, cuando esa silla fue levitando con él encima. Dicen que se levantó como 6 pulgadas, que son como 15 centímetros del suelo. Las horas pasaron, los policías seguían ahí, los niños fueron a dormirse cuando un niño grita y cuando acude la policía ve que la cama también está levitando con el niño encima. Y ahora chéquense esto porque yo de verdad no entiendo cómo esto se repite en diferentes casos. Cuando los policías ven cómo el niño está levitando con todo y cama, dicen ya es suficiente, tenemos que llamar a alguien más y llaman a un sacerdote. Le informan, oiga, estoy aquí en tal departamento, está ocurriendo esto, y el sacerdote les dice, ah, sí, ya los conozco, ya fui y sí, ya vi que levitan y todo. O sea, ¿por qué no había hecho algo antes? Quién sabe, pero fue hasta que les llamó la policía que él dijo, a ver, voy a ver qué soluciona. Cuando llega el sacerdote al departamento les dice, a ver, vamos a ponernos todos juntos, todos los presentes, aquí en la sala y vamos a ver qué pasa, qué se escucha para saber, pues, qué es esta entidad que está aquí. Mientras todos estaban ahí, escucharon unos pasos desencarnados que venían de la cocina. Corren hacia la cocina y encuentran que una silla se había movido al centro de la habitación, casi casi como si alguien estuviera ahí sentado viéndolos. ¿Recuerdan cómo al principio les dije que la familia había dicho que esto habían experimentado por 10 días? Bueno, resulta que después de esto que pasó con la silla, llega otro oficial a la escena que no estaba al principio y les dice, oigan, yo ya sabía las cosas que ocurrían aquí porque hace un mes y medio me marcaron los vecinos para decir que justo en este departamento se escuchaban un montón de ruidos y yo vine, inspeccioné todo el edificio y nos dimos cuenta que esos ruidos no eran pues cosas de la construcción. Así que pues no hubo nada que yo pudiera hacer, no escuchaba ningún grito, ningún disturbio ni nada, así que me fui. Pero mientras este oficial estaba ahí relatando lo que había pasado un mes y medio antes, vio como un reloj que estaba colgado en la pared se deslizó y unos trofeos de bolos que tenía el señor de la familia se cayeron, unos trofeos pesadísimos. A medida que estaban ahí con la investigación, se dieron cuenta de un patrón y ese era que parecía que todo giraba alrededor del niño de 11 años llamado Peter que mencionan en su reporte. Porque sí había actividad paranormal mientras él no estaba, pero cuando entraba a cualquier habitación parecía que eso incrementaba. Aún así, esta misma presencia lo atacaba más a él porque los policías, los padres, todos los que estaban ahí fueron testigos de cómo el niño era empujado con mucha fuerza hacia la pared y se golpeaba. Si estaba en una silla, el niño levitaba con todo y silla bastantes centímetros despegados del suelo. Los muebles levitaban muchísimo más cuando estaba ahí presente el niño, entonces dijeron, ajá, todo tiene que ver con el niño. Yo personalmente nunca había escuchado un caso donde dijeran que el niño estaba poseído por el poltergeist que estaba ocurriendo en su casa. Generalmente tratan a la persona a quien rodea todos estos hechos como que él los está causando inconscientemente.
Pero en esos casos, pues a quien rodea toda la actividad no es lastimado y en este caso sí, o sea, era un poco diferente, por eso decían está poseído. Al final llegaron diferentes miembros de la familia, oficiales de policía, abogados, dos sacerdotes y personas que iban caminando y veían todo el relajo y pues subían a ver qué era lo que estaba pasando y todos fueron testigos de la actividad paranormal que estaba sucediendo en ese departamento. Llegó la prensa porque esto estaba llamando muchísimo la atención, hicieron varios reportajes, debido a esos reportajes llega más y más gente aquí a molestar a la familia para tratar de ver lo que estaba pasando y ya no pudieron vivir en paz, tanto así que decidieron irse del departamento por unos días. Cuando digo unos días, realmente fueron unos muchos días, o sea, ellos querían alejarse de toda la situación porque no podían dormir, no podían estar en paz, siempre con el miedo de que algún objeto pues los lastimara y con todas las personas afuera pues ya no se sentían seguros, así que se fueron por un tiempo. Cuando ellos regresan a su departamento descubren que ya todo estaba en paz, así que probablemente en este caso pues no era el niño el que estaba provocando todo inconscientemente. ¿Qué creo yo personalmente que ocurrió aquí? Ellos ya no le pudieron dar un cierre a toda esta situación, o sea, quedó como inexplicable y ya. Pero últimamente he estado leyendo muchos libros respecto a lo paranormal y aprendí algo nuevo que les quiero compartir, que puede ser lo de este caso. Resulta que en esos libros dicen que hay otros seres, por llamarlos así, o sea, por falta de una mejor palabra para describirlos, hay otros seres que no son ni demonios, ni fantasmas, ni ovnis, ni críptidos, y pueden ser todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estas criaturas, a quienes llaman parásitos, lo que hacen es hacer lo necesario para que tú le des tu energía que creas cuando están sucediendo cosas en tu casa. Es decir, si te abren la puerta, te asustas, te frustras y demás, ese tipo de energías son de las que se alimentan estos seres. Entonces, si ellos ven que funciona asustarte y demás, con esa energía que tú les das, ellos se alimentan, se hacen más fuertes y pasan más y más cosas. Se pueden presentar de lo que sea, como poltergeist, se pueden comportar como demonios, se pueden comportar como ovni, como críptido, vampiro, lo que sea, ellos pueden ser con tal de sacar lo que ellos necesitan, que es esta energía de nosotros los humanos. Nunca vienen solos, siempre vienen en grupo, y es por esto que en las casas, cuando hay actividad de poltergeist, pasa en un cuarto y en otro al mismo tiempo, porque son varios, no nada más es uno. Incluso en este libro explican que algunos avistamientos de ovnis realmente es que no son extraterrestres, son estas cosas, estos parásitos que toman la forma que ellos necesiten. Y por esto, estos avistamientos ovnis no nada más los tiene una persona, sino que varias ven exactamente lo mismo y reportan lo mismo porque son un grupo, no nada más es uno. ¿Y cómo se pueden diferenciar? Por el comportamiento. O sea, hay cosas que hacen estos seres parásitos que no hacen los fantasmas, que no hacen los demonios, que no hacen los extraterrestres, que no hacen los críptidos, etc. Pero bueno, eso fue lo que aprendí y yo les quería compartir este conocimiento, así que ahora quedo más confundida porque ¿qué es entonces? ¿Un parásito? ¿Un poltergeist? Pero al fin y al cabo, una energía que no quieres en tu casa. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? Y yo como siempre los estoy leyendo. Por cierto, miren cómo aquí les dan una rebanada de pizza por $3. Imagina que tienes un trabajo que muchos no harían, o sea, ser un sepulturero en un cementerio. En una de esas noches que te toca de guardia, escuchas un sonido que nunca habías escuchado antes y como es tu trabajo, pues te toca ir a averiguar qué rayos está pasando y lo que encuentras es esto. Al parecer, alguien tratando de salir de su tumba. Sales despavorido de ese lugar y para colmo, nadie te cree. Resulta que todo esto ocurrió en el Cementerio General de La Paz, en La Paz, Bolivia. Este Cementerio General de La Paz fue fundado en 1826, así que imagínense cuántos miles de restos de personas no alberga este lugar. Muchas personas describen la sensación de este cementerio, todo el ambiente, como espeso, es decir, que está pesado. Para los años que fue fundado este cementerio, desafortunadamente no se contaba con la tecnología que se tiene ahora para determinar si sí había una muerte clínica y esto traía muchos entierros prematuros, especialmente en personas que no tenían la capacidad económica para pagar un buen médico y que les dijera pues si su ser querido definitivamente ya no tenía vida o simplemente estaba enfermo. Y esto no nada más aquí en Bolivia, sino alrededor de todo el mundo. Es por eso que, no sé si han visto en cementerios muy antiguos, las tumbas tienen una campanita porque se decía que si enterraban a la persona y resultaba que solamente estaba inconsciente o estaba dormida, pues tocaban la campanita para que los desenterraran y los dejaran salir.
Se dice que hace muchos años había un hombre en este cementerio que era un sepulturero. Le vamos a poner por nombre Mateo. Por si no saben qué es un sepulturero, es la persona pues que quita la tierra para que entierren a alguien y de igual manera pues lo tapa. Hasta ese punto el trabajo de Mateo estaba bien, no le gustaban ciertas cosas, como por ejemplo el sufrimiento de las personas al estar enterrando a su ser querido y demás, pero pues trabajaba normal, hasta esa noche. Era una noche bastante fría y Mateo se encontraba haciendo pues su ronda habitual que le tocaba hacer todas las noches. Estaba paseándose por todo el cementerio con su lámpara de aceite cuando escuchó un ruido inusual. Él, al haber trabajado tanto tiempo aquí, ya sabía el sonido de las aves, cualquier otro ruido, pero este nunca lo había escuchado. No sabía precisamente dónde se escuchaba esto, así que siguió el sonido hasta que llegó a una tumba que él acababa de hacer. A pesar de que él acababa de hacer esa tumba, se notaba, porque él lo sabía perfecto, que la tierra recién la habían movido. Comenzó a sentirse un poco inquieto al notar esto, pero al mismo tiempo tenía mucha curiosidad, así que se acercó lentamente, y si de por sí ya era una noche fría, parecía que había una ráfaga de aire helado, y junto con este aire helado llegó un olor rancio. Con gran terror, Mateo comienza a ver cómo de aquella tumba que acababa de hacer comenzaban a emerger dos manos cadavéricas de ahí. Estas manos estaban sucias, tenían las uñas rotas y por la forma en que se movía parecía como si se quisiera quitar la tierra de encima, luchando por salir de la tumba. Mateo estaba petrificado viendo aquella escena y casi pareciendo como si esta persona notara la presencia de Mateo, comenzó a mover las manos más frenéticamente. Al mismo tiempo se escuchó un leve quejido que provenía de abajo de la tierra, así como un susurro, como si estuviera pidiendo ayuda. Mateo, espantado, dejó caer su lámpara y salió corriendo del lugar. En la mañana, Mateo estaba esperando nerviosamente a que llegara su compañero a cubrir el turno de día y cuando llega, pues le cuenta todo lo que vivió en la noche. Al contrario de lo que esperaba Mateo, que era que lo entendieran, simplemente provocó burlas y risas. Mateo se fue un poco molesto a su casa por cómo lo habían tratado sus compañeros, ya que a pesar de que él nada más le contó a uno, ese compañero se encargó de contarle a todos los demás y todos los demás se burlaron de él. Unos días después, cuando no se encontraba Mateo, estaba otra persona cubriendo el turno de la noche, unos visitantes salieron corriendo alegando exactamente lo mismo, que habían visto unas manos que emergían de una tumba. Cuando esta persona les pide que le señalen la tumba en donde había pasado esto, era otra diferente a la que había visto Mateo. Conforme iban pasando los días, más personas reportaban lo mismo, incluso otros trabajadores del mismo cementerio, y cada vez era una tumba diferente. Por si ustedes pensaban que tal vez esta persona había sido enterrada prematuramente, pues no, porque esto pasaba en diferentes lugares. Después de algún tiempo y de muchos reportes se dieron cuenta que había una especie de patrón, y ese era que cuando la noche estaba muy oscura, cuando hay una fase de la luna donde casi no da luz, es ahí cuando pasaban más estas cosas. Y en algunos de esos reportes las manos eran totalmente esqueléticas, nada como lo que vio Mateo el primer día. Algunas personas quisieron explicar este fenómeno y lo primero fue decir lo que les dije al principio de que habían sido enterrados prematuramente y la persona quería salir. Otros relatos de estas manos emergentes se trataba más que nada que eran almas en pena, que habían fallecido en circunstancias injustas. Por ejemplo, víctimas de algún desvivimiento que les quitaron la vida y por eso esas almas no encontraban la paz. Y realmente es que ni siquiera sabían que ya no estaban en este mundo como personas, sino que ya estaban en otro. Y otros más decían que realmente estas manos emergentes eran como una advertencia y que solamente se le aparecían a personas que habían profanado tumbas, o que de alguna u otra manera habían irrespetado a los muertos. Ya que cuando sucedió esto había pues muchos ladrones de tumbas y ellos temían con encontrarse con estas manos. Incluso en épocas más recientes, los trabajadores del cementerio han asegurado que hay alguna fuerza que ellos no pueden explicar que de alguna manera los obliga a pasar cerca de las tumbas más antiguas, viendo siluetas que se mueven entre ellas. Algunos otros, además de esto, aseguran haber escuchado como rasguños o lamentos también que venían de abajo de la tierra. Incluso algunos turistas del cementerio han dicho que cuando toman fotos se ven unas siluetas que antes no estaban ahí, como si fueran hechas de niebla, por ejemplo, o que en las fotos aparecen bultos que ellos no vieron que estaban ahí. Otra explicación que han dado es que realmente estas almas y esto que sucede en este cementerio son los desencarnados, que esa es una leyenda muy popular allá en Bolivia.
Los desencarnados son aquellas almas que al dejar sus cuerpos como que no se dan cuenta, no pueden completar ese proceso como de ya no estar en este mundo y se quedan atrapados en la tierra. Se quedan como en un limbo entre el mundo espiritual y el mundo de nosotros y es por eso que los vemos como caminando como personas, por ejemplo, en los cementerios. Algunos de ellos toman siluetas bastante aterradoras. Así que si ustedes son de Bolivia, díganme si ya habían escuchado esta historia y si es así como se las estoy contando o tiene otras variaciones, porque les quiero decir que esta historia, esta leyenda sí me costó muchísimo trabajo llegar a ella, por más que leía artículos, me iba a una que otra página, no la pude encontrar tan fácil. Que me dijeron que era muy popular, pero al mismo tiempo como que no se habla mucho de ella, así que bueno, ustedes díganme y yo como siempre los estoy leyendo. Imaginen que ustedes están dando un paseo en el bosque con sus amigos y de repente ven un árbol que les llama bastante la atención porque tiene un aspecto un tanto tétrico, así que se acercan a inspeccionarlo y se dan cuenta que tiene algo adentro de ese árbol y ese algo no está vivo y es humano. Crees que es lo más perturbador que has visto en tu vida, pero no tienes ni idea que eso que viste solamente era el inicio de algo mucho más grande. Bueno, todo esto comenzó, y les digo comenzó porque hasta en épocas actuales esto sigue sin resolverse, pero todo esto comenzó en la segunda pelea mundial, que no quiero decir el nombre, sé que cuando vaya a mencionar esto vamos a decir WW2, como lo llaman en inglés, más que nada por el bien de este video. Resulta que el 18 de abril de 1943 en Inglaterra había 4 jovencitos, no tenían más de 15 años, que andaban paseando por el bosque y se metieron a una zona donde era una finca privada. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, pues estos chicos solamente andaban paseando, buscaban encontrar conejos y nidos de pájaros. Cuando pasan a esta finca privada ya estaban un poco nerviosos porque pues sabían que estaban haciendo algo malo. Y durante su excursión encontraron este árbol que es un olmo de aspecto bastante espeluznante, o sea, hasta un poco impresionante de ver. Las ramas de este olmo parecían brazos esqueléticos que trataban de alcanzar el cielo. Más personas ya habían notado que este árbol tenía un aspecto bastante extraño, así que de hecho lo llamaban el olmo de las brujas, Witch Elm. Estos chicos ven el árbol y dicen, seguramente aquí va a haber o conejos o nidos de pájaros, así que uno de ellos se sube lo más que pueda buscando entre las ramas precisamente esto. Mientras él estaba husmeando por todos lados, se dio cuenta que había un hueco bastante grande en medio del árbol. Él decide asomarse más a ese hueco que había encontrado y con lo que se topa es los ojos vacíos de un cráneo. El niño asustado al principio pensó que esto era el cráneo de algún animal, pero después notó ciertos detalles que lo hicieron darse cuenta que no era de ningún animal, ya que aquí todavía tenía un pedazo de carne con un mechón de cabello. No tenía dientes de animal tampoco, sino dientes humanos que estaban inusualmente chuecos. Todos los chicos, asustados por este terrible descubrimiento, salieron corriendo hacia sus casas y entre ellos decidieron que no le iban a decir nada a nadie. Que de hecho, si esos niños hubieran cumplido con ese acuerdo, nosotros no sabríamos sobre esto, probablemente. Pero uno de ellos, el más joven, estaba realmente impactado, llegó a su casa y al principio no quería hablar, pero estaba afectado. Soñaba con todo esto y en uno de esos días decide contarle a sus padres. Los padres de este chico inmediatamente notificaron a la policía y es que la policía va a investigar y es donde todo se pone cada vez más turbio. Porque cuando la policía se pone a investigar se da cuenta que no nada más había un cráneo, sino que estaba todo el cuerpo completo de una persona. Imagínense, este es el árbol y cómo estaba de gigante que aquí era donde estaba ese cuerpo. El cuerpo tenía ciertas características muy distintivas, por ejemplo que estaba casi intacto, o sea, estaba muy bien conservado. En una de las manos traía un anillo de bodas, traía unos zapatos también. Había restos de ropa, pero esa ropa traía las etiquetas arrancadas y se veía que eso había sido a propósito por alguna extraña razón, o sea, que tendría que ver la marca de la ropa, pero aún así pues no estaba. Dentro de la boca traía un pedazo de tela y curiosamente nada más tenía una mano, la otra se veía que había sido cortada. Al notar esto, buscaron alrededor de la misma zona y encontraron la mano enterrada no muy lejos de ahí. Ellos no se podían explicar el por qué motivo le cortaron la mano y la enterraron no tan lejos del resto del cuerpo. Esto indicaba una de dos cosas según lo que pensaban los policías. Una de ellas pues que le habían quitado la vida y la segunda que un animal salvaje pues había atacado a esta persona.
Todo este extraño descubrimiento fue enviado al Laboratorio de Ciencias Forenses del Ministerio y ahí pues diferentes profesores y especialistas lo analizaron y entre los descubrimientos que hicieron fue que esta mujer tenía unos 35 años aproximadamente, además que tenía los dientes, les digo, inusualmente irregulares y chuecos, eso era muy raro, y que probablemente había dado a luz por lo menos una vez y que tenía ahí unos 18 meses. Todo el cuerpo no tenía rastro de herida alguna, así que sospecharon que la causa del fallecimiento fue ese pedazo de tela que tenía en la boca. También pensaron que el cuerpo fue puesto en ese árbol ya cuando no estaba vivo o mientras estaba en ese proceso. Pero con estos descubrimientos y la poca evidencia o mucha que había, lo que se sabía era que no tenían ni idea quién era esta mujer. Buscaron en los registros dentales y pudo haber sido muy fácil por aquellos dientes que tenía, pero no arrojó ningún resultado. Lo cierto era que no tenían pistas de nada, no sabían quién era esta mujer, no sabían de dónde había venido, no sabían si vivía en el lugar, no sabían de nada. La única pista a la que pudieron unir todo esto fue que 20 meses antes de este descubrimiento, un hombre afirmó haber escuchado gritos de mujer en el bosque. Entonces, mientras él seguía con su paseo, se encontró con otra persona y le dijo, oye, ¿tú también estás escuchando estos gritos? Y él dijo que sí. Es decir, que dos personas diferentes escucharon estos gritos de mujer en el bosque cerca de donde la habían encontrado. La policía sí fue llamada, acudió al lugar, pero no encontró nada como que pudiera explicar aquellos gritos, así que pues ahí quedó el tema. Y sí llamó la atención como este descubrimiento, cómo había estado, el estado del cuerpo y demás, pero recuerden que estaban en la WW2, así que esto se repetía constantemente, había un montón de personas desaparecidas, heridas y demás, así que pronto se olvidó y el caso se enfrió. Fue en 1944 cuando el caso volvió a tomar fuerza, cuando comenzaron a aparecer extraños grafitis diciendo esto, ¿quién puso a Bella en el olmo de las brujas, como le llamaban? Aparecieron en diferentes lugares y en todos tenía la misma letra, además que ya le estaba poniendo un nombre, le decían Bella. Nadie sabía quién había escrito estos mensajes, con qué propósito o si tenía algo que ver con esta persona no viva. Lo cierto fue que reavivó todo aquel caso que ya se había dado por cerrado y olvidado. No tenían idea si Bella o Bella, como le quieran llamar, pero pues están en Inglaterra, así que Bella. No sabían si Bella era el nombre real, pero así le comenzaron a llamar. Como el caso estaba sonando de nuevo, la policía comienza a prestar atención para buscar quién era la mujer, quién le había quitado la vida y quién estaba escribiendo estos raros mensajes. Pero todo fue en vano, así que aquí comienzan las teorías de qué creen que le pasó. Una de las teorías más espeluznantes que se dieron al caso fue por parte de una maestra de una universidad de Londres, que además era una eminente antropóloga y arqueóloga, pero que le gustaba mucho los temas de brujería y pues investigaba mucho sobre esto. Ella dijo que Bella, como la llamaban, había sido víctima de brujería muy oscura. Una de las principales pruebas sobre esto era la extracción de su mano, porque esto era como un sello distintivo de este tipo de rituales. Que en casos como estos donde le quitan la mano, le llaman mano de la gloria. Otra evidencia que ella daba de que todo esto había sido por culpa de la brujería era que este hecho de que hubieran puesto el cuerpo en un árbol era porque si quien le quitó la vida la ponía ahí, el alma de esa persona no podía cobrar venganza siendo un espíritu. Es decir, que la dejó como ahí atrapada para que su espíritu no pudiera vengarse. Hubo otra persona que le dio la razón a esta teoría diciendo que también en el mismo tiempo hubo otro descubrimiento de otra persona que le quitaron la vida y que había sido gracias a un ritual parecido. Hubo otra teoría que se dio muchos años después, hasta 1953, cuando la policía recibió una carta de una mujer diciéndoles yo conozco a Bella, realmente Bella estaba involucrada con ciertas personas malas, que había sido víctima de unos espías de la WW2 y pues que ella sabía un montón de información secreta y esta mujer se hacía llamar Ana. Con el tiempo, pues los policías se reunieron con esta persona Ana y pues les dijo puras cosas como sin sentido, bien raras y al final no se confirmó nada de lo que dijo. Así que esta teoría también fue descartada. A pesar de que Ana sí les dijo algunos datos, por ejemplo que el nombre completo de Bella realmente era Clara Bella Drunkers, entonces ellos investigaron si había algún registro de esa Clara Bella y no encontraron nada.
Ya ven cómo la relacionaban como con cosas de espionaje. Salió otra teoría y es que en 1941 un agente cayó en territorio de Inglaterra y fue arrestado. Este agente tenía una cámara y en esa cámara salía una foto como de una mujer y él dijo, esta mujer también es una espía que sabe de paracaidismo y pues iba a llegar conmigo, pero ella había caído en un radar y pues fue atrapada, entonces también se especuló que esa persona era quien habían encontrado aquí en este árbol. Lo que cayera en el radar no significaba que había caído en el hueco de este árbol, así que seguía sin resolverse de por qué había acabado aquí y quién le había quitado la vida, o sea, nada se resolvía. Pues alguien más dijo, no, es que realmente Bella era una gitana que se metió en algún tipo de ritual oscuro, otros que no, que era una mesera que había quedado mal con algún cliente y esto le hizo. Otros que simplemente era una mujer que vio algún animal salvaje y decidió ponerse aquí en este árbol como para protegerse a sí misma. Aún así no explica por qué no tenía la mano. Y si hubiera sido un animal que se lo hubiera arrancado, pues yo creo que se lo hubiera comido, no lo hubiera enterrado. Pasaron y pasaron los años, no había evidencias, ni pruebas, ni nada nuevos, así que, nuevamente, el caso se enfría. Pero, desafortunadamente, el caso no se cierra ahí porque, ¿saben qué? Le estuvieron buscando, haciendo pruebas hasta el año 2008. ¿Están de acuerdo que ya había mucha más tecnología? Ya podían aplicarle otro tipo de análisis, de exámenes para ver quién era o qué le pasó en realidad. Y resulta que los restos de Bella desaparecieron de la nada inexplicablemente. Ya no estaban. Nadie supo ni cómo, ni cuándo, ni quién. Simplemente le estaban haciendo unos análisis nuevos en una universidad y mientras estaba en este proceso, el cuerpo desapareció. Esto solamente hace que haya más preguntas porque, ok, si desaparecieron los restos después de tantos años, ¿qué están tratando de encubrir aquí? ¿Qué realmente fue lo que pasó? ¿Quién era esta mujer? ¿Qué tan importante era como para que después de tantos años, pues la sigan buscando y la desaparecieron? Ahorita, con esta tecnología, ya con una prueba de ADN pudieron haber visto algo, pero ya no hay cuerpo, así que ya no se sabe. Hasta el día de hoy, los restos siguen desaparecidos y este caso pues sigue entre abierto y cerrado, cerrado porque pues ya no hay que buscar, o sea, ya no hay evidencia en donde encontrar algo y no porque pues nunca se resolvió este misterio. Tampoco supieron quién había puesto estos mensajes y el último que apareció fue en el año 2016, o sea, no tiene mucho, que ya más recientemente pudieron haberlo puesto simplemente como para mantener vivo el caso, pero antes, ¿quién? ¿Tenía que ver con la persona, con Bella o no? ¿Habrán sido estos niños que la descubrieron que con el tiempo se sintieron mal de que pues no supieron quién había sido ni nada? Todo esto pues son solamente preguntas que quedan abiertas porque pues ya sin cuerpo ya no se va a poder saber nada. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? Y yo como siempre los estoy leyendo. ¿Les ha pasado tener algún sueño premonitorio? Es decir, que estás viendo un evento futuro y tal vez en ese momento tú lo tomes como esto solamente fue un sueño, pero cuando lo estás viviendo tú ya sabías que eso iba a pasar porque ya lo habías soñado. Imagina además tener tantos de estos sueños que tú ya sabes qué tan preciso va a ser y uno de los sueños más precisos que tienes es cómo vas a dejar de existir. Esta historia me fue enviada de manera anónima, lo único que les puedo decir que es una chica. Resulta ser que esta chica desde que era una niña muy pequeña tenía sueños. Aquellos sueños se los contaba pues más que nada a su abuela. Su abuela al principio los tomaba como ay, qué ocurrente, qué chistoso sueño y eso era todo, como que eran un poco incoherentes. Pero siempre la alentó a que le siguiera contando esos sueños que ella tenía. La chica fue creciendo un poco y ella seguía teniendo estos sueños raros. En una ocasión, soñó que estaba en la cocina preparando algo. Esta cocina ella no la reconocía, aparte este sueño era en primera persona. Así que se encontraba preparando algo como pan cuando le empezó a dar un dolor muy fuerte en el pecho. Al no saber qué era este dolor, decide salirse de la casa como a tomar un poco de aire fresco y a lo lejos ve como unas vacas comienzan a correr asustadas. Así que se acerca un poco para ver qué es lo que está asustando a estas vacas y es cuando nota que una vaca tiene una cuerda y que de esa cuerda está colgando un bulto que está siendo arrastrado por todos lados. Ella corre en dirección hacia la vaca y cuando más se va acercando es que se da cuenta que ese bulto que ella había visto realmente era un niño. Así que ella toma cualquier herramienta que tuviera a la mano, sale corriendo en dirección a la vaca y como puede, la alcanza, corta aquel hilo y el niño ya por fin se suelta. Nota además que el niño está lastimado sobre todo de su cara y de los brazos, por aquí por su muñeca, porque había sido arrastrado a una distancia bastante larga, así que pues lo lleva a su casa y lo comienza a curar.
Ella recuerda perfectamente la sensación que le dio aquel sueño porque era de angustia, de miedo y un poco de lástima al ver cómo el niño estaba llorando al ser curado por cómo estaba lastimado. Por estas mismas sensaciones que ella tuvo al tener este sueño, va y le cuenta a su abuela todo lo que soñó. Y mientras se lo está contando, la abuela le va cambiando la cara poco a poco. Porque la cara de la abuela al principio era como, ay, qué padre, me vas a contar otra historia de tus sueños, pero le fue cambiando a estar totalmente desconcertada. Esta chica, siendo una niña todavía, no entendía por qué la cara de su abuela había estado cambiando y ella se veía un poco impactada, y la abuela le dijo algo que nunca le había dicho antes, y eso fue que comenzara a escribir sus sueños. Le dijo, no importa lo que sueñes, tú escríbelo como si fuera un diario, escribe todos los detalles de todo lo que te acuerdas, las sensaciones que te dan, y luego ya me los vas enseñando. Así que esta chica comienza a hacerlo sin entender muy bien por qué, y esta costumbre se le quedó por muchísimos años. Conforme ella fue creciendo es que se dio cuenta por qué su abuela le había hecho aquella extraña petición, y de esto se enteró cuando ella tenía 16 años. Hicieron una comida familiar en la que acudieron sus tíos, primos y demás, y esta chica notó por primera vez que uno de sus tíos tenía unas cortadas aquí en sus brazos, sobre todo aquí cerca de las muñecas, y le preguntó cómo se las había hecho porque se veían que eran muy antiguas. Así que el tío comienza a contarle cómo hace muchos años, cuando él era un niño y vivía aún en casa de sus papás donde tenían animales de granja, pues se encontraba junto con sus hermanos y primos jugando con los animales en toda la granja, en todo lo que era la propiedad, y en una de esas se acercaron de más a las vacas y uno de sus primos por travesura pues le pegó un poco a la vaca como si le hubiera dado una nalgada. La vaca se asustó y él, el tío, no se había dado cuenta que esta vaca tenía una cuerda colgada que cuando corre la vaca se le atora a él y es que comienza a arrastrarlo. Él le contó que no sabe cómo ni de dónde salió su mamá, es decir, abuela de la chica, se lanzó hacia la vaca y cortó pues aquella cuerda que tenía que hacía que lo estuviera arrastrando. Y le dijo, gracias a todo esto es que tengo esta cicatriz. ¿Le suena? Pues claro, porque fue exactamente lo que ella soñó, con diferencia de que estaba soñando la versión de su abuela. ¿Cómo lo había vivido la abuela? Entonces, este sueño ella ya lo había tenido muchos años atrás, pero ella no tenía idea de esta historia hasta que preguntó y ella ya tenía 16 años. Ella nunca conoció la casa donde ellos crecieron, nunca conoció a ninguno de estos animales y ella no tenía idea de nada. ¿Cómo era posible que supiera esto? Y es a partir de aquí que ella comienza a poner un poco de más atención a sus sueños y es cuando nota diferencias en ellos. Que desde que era niña ella parecía que adivinaba ciertas cosas. Por ejemplo, de repente iba con sus papás y les decía, oigan, tal día va a venir fulana a visitarlos, así que para que tengan limpia la casa, y ellos así como no creo porque no nos ha avisado, y de repente llegaba. Ella ya sabía que tenía este don, por llamarlo de alguna manera, de predecir ciertas cosas del futuro, pero no se había dado cuenta que también veía cosas que ya habían pasado. Como les digo, ella ya era adulta cuando empieza a notar estas diferencias, y es que nota que cuando ella sueña en pasado, siempre está soñando en primera persona. De igual manera, cuando el sueño es en pasado, también nota que siempre está descalza. Pero la cosa cambia cuando está soñando eventos futuros. ¿Cómo es que ella puede distinguir qué tan preciso va a ser un sueño? Primero que nada, no importa el sueño que sea, siempre es en tercera persona, siempre lo está viendo como si fuera el público. Segunda cosa, nota que siempre está este tipo de hombre en ese sueño. Trae un bastón, sombrero y como un abrigo bastante grande y nunca interactúa con este señor, simplemente él se encuentra viendo todo. No le ve el rostro, no le ve facciones ni nada, simplemente lo ve de fondo. No importa si es de día o de noche, pero cuando el sueño va a ser muy preciso, el cielo está bastante estrellado. Cuando tiene todos estos elementos es un evento que va a suceder en el futuro y que puede ser que sea bastante preciso, pero ella nota que cuando el sueño va a pasar exactamente como ella lo está soñando, hay gatos alrededor suyo con los ojos color ámbar. Mientras más gatos se presenten en aquel sueño, más preciso va a ser. En aquellos sueños donde ha pasado exactamente lo que ella sueña, mientras ella va caminando, ve como hay un montón de gatos a su alrededor y no importa dónde vaya, aparecen gatos por todos lados. Y ustedes tal vez a este punto estén pensando, bueno, qué padre saber, por ejemplo, si voy a tener una visita tal día, si me va a pasar alguna situación que tal vez yo pueda evitar o algo por el estilo. Pero ¿qué pasa cuando aquello que estás soñando es algo inevitable? Ya que de hecho el título del correo que me envió es Sé cuándo voy a dejar de existir. Porque no ha tenido sueño con más gatos presentes en toda su vida
que este, en la manera en que le muestran cómo ella ya no va a estar en esta tierra. Hay gatos observándola por donde quiera que ella vaya y mientras más transcurre el sueño, más y más y más gatos están apareciendo. En ese sueño, ella ve cómo su hermana está embarazada, ya está a término y por alguna razón ese día solamente está la chica que me envió el mail disponible para llevar a su hermana al hospital. Ella ve con mucho detalle este sueño porque las ve a ambas en el automóvil. Esta chica va tratando de calmar a su hermana que ya va en trabajo de parto. Llegan a un hospital que sí está en su ciudad, sí está cerca de su casa y lo que hace ella es estacionarse para tratar de bajar a su hermana y que ella no tenga que caminar tanto en ese estado y asegurarse de que haya una enfermera ahí. Pero al momento de que esta chica se estaciona, su hermana está desesperada por aquellos dolores, así que abre la puerta y trata de cruzarse la calle hacia el hospital y no nota por la situación en la que estaba que viene un camión muy cerca y lo que hace esta chica es intentar salvarla, lo cual logra. Las dos son lastimadas debido a este accidente, las dos son ingresadas al hospital y lamentablemente solo se salva su hermana. Esta chica no logra conocer al bebé, ya no sabe qué pasó con su hermana, pero puede ver que el bebé nace muy bien y que su hermana también está bien. Este sueño no lo ha tenido solo una vez, ni dos, ni tres. Lo ha soñado desde que ella se acuerda. Y cada vez que lo sueña aparecen más gatos en aquel sueño. Ella dice que no se siente angustiada por este hecho, simplemente como que ya lo aceptó. Está tranquila porque su hermana va a cumplir su sueño de ser mamá y que el bebé va a nacer muy saludable. Dice esto porque actualmente su hermana ya se casó y se encuentran buscando bebé, así que ella sabe que es cuestión de tiempo para que esto suceda. Es una situación como complicada. Por una parte puedo decir, bueno, es que los sueños son sueños simplemente, pero si ella ha demostrado una y otra vez que tiene esa capacidad no solo de confirmar cosas del futuro y que tarde o temprano pasan, sino que también ve el pasado, el presente y puede tener sueños normales. Ella ya sabe cómo distinguirlos. Ahí, ¿qué se hace? O sea, ella lo sabe. No está triste ni angustiada, lo sabe y ya. Así que la verdad no sé aquí qué más decir, pero bueno, ustedes qué opinan y yo como siempre los estoy leyendo.